muchas gracias a la mesa de moderadores, muchas gracias al comité científico por volver a invitarme. Yo vuelvo a bajar a las trincheras, que es lo que a mí me gusta, y voy a seguir hablando de la práctica diaria. Recordemos rápidamente los tipos de fístulas de hemodiálisis, todos las conocen. Vamos a pasar por alto sobre ellas: las fístulas distales, las fístulas humerales y las fístulas protésicas. Sí que es importante, y ya lo dije en la charla de antes de ayer, saber la clínica de disfunción que nos trae la fístula. Estas son todas las posibilidades y vamos a ir intentando detallar todos esos problemas clínicos que nos aparecen y cómo nosotros los podemos solucionar como radiólogos vasculares. Las fístulas inmaduras, que sería uno de los primeros casos que nos podemos encontrar, fístulas recién hechas, y que son fístulas que no se pueden puncionar porque dan flujos insuficientes, porque la vena y la arteria, por las razones que sean, no se han dilatado. Entonces, ese problema muchas veces se nos remite a los radiólogos vasculares, que es un problema que ocurre en un porcentaje relativamente alto de casos, y ahí nosotros podemos también trabajar. La pena es que muchas de estas fístulas se pierden precisamente porque no recurren a nosotros, y nosotros ahí sí que podemos tener un papel importante. Entonces, en las fístulas distales, lo más frecuente, en las fístulas distales me refiero lógicamente a la radiocefálica o la cúbito-basílica, lo más frecuente en el retraso de maduración son la existencia de lesiones perianastomóticas. Muchas veces se pierden estas fístulas porque se dejan pasar inadvertidas. Una cosa importante que se olvida muchas veces, que es la calcinosis de la arteria proximal a la anastomosis, ya sea una fístula radiocefálica o sea una fístula cúbito-basílica. También la fístula puede que no madure porque tenga lesiones venosas distales a la anastomosis, y en ocasiones las lesiones se pueden localizar también en la arteria subclavia, aunque esto es poco frecuente. Aquí pueden observar una arteria radial proximal preanastomótica con lesiones difusas debido a calcificaciones parietales. El tratamiento, y yo voy aquí a discutir, lógicamente, lo que dicen las guías. Para mí las guías son una recomendación, pero no es un dogma de fe. Y yo soy partidario de que todas estas lesiones perianastomóticas, si tienes experiencia y estás implicado en el acceso vascular, como radiólogos vasculares, insistamos en nuestro protagonismo. Entonces, en este caso, se dilató la arteria radial con un buen resultado, como pueden ver en la imagen. Aquí pueden observar otra fístula radiocefálica inmadura con lesiones venosas, pero en este caso post-anastomóticas, con una oclusión de la vena cefálica media del antebrazo, y se desvía todo el flujo lateralmente por una vena accesoria lateral que, como pueden ver, también tiene varias estenosis difusas. En este caso, una dilatación con un balón largo consigue que esta fístula madure y se pueda puncionar por la enfermería de diálisis. En las fístulas inmaduras, la arteria se debe dilatar con balón de 4 milímetros. Esto es algo que yo he comentado en algunos foros con cirujanos vasculares y se han echado las manos a la cabeza, pero el resultado es excelente. Y las lesiones perianastomóticas hay que dilatarlas con precaución, ya que la posibilidad de rotura es muy alta. Y al estar poco arterializada la vena, estamos hablando de fístulas con retraso en la maduración, fístulas jóvenes. Y como está poco arterializada la vena, existe un riesgo importante de dificultad para conseguir la hemostasia. No hay que confundir el retraso de la maduración con el pseudo retraso de la maduración, en el que la fístula tiene buenos flujos. Podemos palpar buen cil, ver con ecografía que tiene buenos flujos, que es una fístula desarrollada, pero que la vena no se puede puncionar. Nos dicen que no se puede puncionar porque es profunda. En estos casos, el tratamiento aquí es quirúrgico, consistente simplemente en superficializar esa vena. Por ejemplo, este paciente con una fístula radiocefálica de reciente creación de 3 meses,
que desarrolló un hematoma durante una punción debido a que no se canalizaba correctamente, y la ecografía demostró una vena profunda a una distancia piel que superaba los 6 milímetros recomendados por los estándares. Las fístulas maduras, pasamos ya a fístulas que están ya desarrolladas, que tienen un tiempo y se están funcionando, con déficit de flujo suelen tener lesiones perianastomóticas. Las distales, vuelvo a insistir, que pueden también afectar a la arteria radial o la arteria cubital dependiendo del tipo de fístula. A la palpación podemos notar una pulsatilidad en la zona de la anastomosis y a veces, si existe una dilatación aneurismática, no se colapsa si elevamos la extremidad. Dependiendo de la antigüedad de la fístula, las lesiones venosas posanastomóticas se pueden dilatar con balones de 6 y de 7 milímetros, siendo raro utilizar balones de mayor diámetro, ya que el riesgo de aumentar el flujo puede conducir a una isquemia de la mano, sobre todo si las otras arterias del antebrazo, que es importante valorarlas, están lesionadas. Por lo tanto, es importante mantener una guía de seguridad, y ahora verán el ejemplo, para evitar el espasmo de la anastomosis y la consiguiente dificultad para entrar en la arteria. Vean este ejemplo de una estenosis a 1 centímetro de la anastomosis que dilatamos con un balón de alta presión de 6 milímetros en el que se dejó una guía de seguridad en la arteria radial proximal y posteriormente se dilató la anastomosis con otro balón de 5 milímetros. Otro problema que nos puede aparecer es las dificultades en la punción, en las fístulas maduras, que son relativamente frecuentes. En este caso, por ejemplo, pues existía una estenosis en la vena cefálica proximal del antebrazo, que era la causa de la dificultad en la punción. La estenosis se dilató con un balón de 8 milímetros a 30 atmósferas de presión máxima y, como pueden ver, el resultado angiográfico fue bueno y el clínico también. La oclusión de la vena cefálica del antebrazo, de esta fístula radiocefálica, como pueden ver señalado por las flechas, visible tras la fistulografía por punción retrógrada de la arteria humeral, provocaba un aumento en las presiones venosas. Además, el paciente mostraba edema de la mano y del antebrazo. Se recanalizó de manera anterógrada la vena y se hizo angioplastia con un balón largo de 7 milímetros, restaurando el flujo con buen resultado angiográfico, en donde se advierte que uno de los signos de éxito angiográfico fue la desaparición de las colaterales. O esta fístula radiocefálica, en la que presentaba recirculación, otro de los problemas que se nos puede presentar por los nefrólogos, que las dos agujas de la diálisis se funcionaban en el segmento superficial cercano a la anastomosis y distal a la aguja venosa presentaba una estenosis que se dilató con un balón de 8 milímetros. Además, también había una estenosis perianastomótica que se dilató con guía de seguridad, como ya comentamos en los casos anteriores. Este otro caso, de una fístula distal madura, se nos remitió un paciente en el que presentaba un edema importante de la extremidad y la fistulografía por punción anterógrada de la vena cefálica del antebrazo nos mostró una oclusión, como pueden ver, señalado por las flechas, una vena cefálica del brazo de muy mala calidad y una estenosis venosa central a nivel de la vena subclavia izquierda. Se recanalizaron todas las lesiones del brazo y la venosa central. Y a continuación se dilató primero la estenosis venosa central y después la del brazo. Importante remarcar esta cuestión, siempre dilatar primero la distal y después la proximal a la anastomosis. Clínicamente el resultado fue espectacular, con desaparición del edema ya con el paciente todavía en la sala. Las fístulas proximales, o sea, las que se realizan en el codo, nativas, son las que unen la arteria humeral a la vena cefálica o basílica, y luego tenemos las fístulas protésicas que interponen generalmente PTF entre arteria humeral y vena axilar. Las alteraciones que nos podemos encontrar son semejantes a las de las fístulas distales, las que se hacen en la muñeca, aunque la frecuencia en la localización de las estenosis es distinta. Por ejemplo, esta fístula húmerocefálica que presentaba bajos flujos debido a que tenía una estenosis en la anastomosis. En estos casos hay que dilatar con balones de muy pocos milímetros, con mucho cuidado, ya que el riesgo de isquemia de la mano o al aumentar el flujo puede ser alto, incluso sobre todo, o más sobre todo, si las arterias del antebrazo son de mala calidad. Las estenosis del arco cefálico son causa frecuente de presiones venosas elevadas y de alargamiento del tiempo de hemostasia. La dilatación con balón suele ser dolorosa y es conveniente trabajar con un anestesista.
Cuando las restenosis del arco cefálico son repetitivas en el tiempo y con poco espacio entre ellas, o cuando hay elastic recoil, o cuando hay una rotura que no se puede controlar tras la dilatación con balón, entonces en este caso estaría indicado la implantación de un stent, aunque hay grupos y hay literatura que proponen de entrada ya directamente en las estenosis del arco cefálico implantar un stent porque se han demostrado mejores permeabilidades a largo plazo. Quedan 2 minutos. Si existe una estenosis distal y cercana a la aguja de punción venosa de la diálisis, es decir, la que recoge la sangre y la devuelve de la máquina, nos podemos encontrar con una recirculación, que es algo que aunque es normal en todas las diálisis, pues en estos casos nos da un aumento de la recirculación y esa estenosis, lógicamente, hay que tratarla. También el edema es debido, en la mayoría de los casos, a lesiones venosas centrales y nosotros solemos hacer 3 dilataciones con balones de alta presión, desde 10 hasta 16 milímetros, sostenidas durante 3 minutos, que solucionan el problema con resultados inmediatos en la propia sala. Los aneurismas con trombo parietal organizado se pueden recubrir con stents recubiertos, ayudando también de esa forma a transformar un flujo que es turbulento, trombogénico, en un flujo laminar. Las estenosis de las faz protésicas suelen localizarse, como casi todos saben, con mayor frecuencia en las anastomosis venosas. Se pueden dilatar con balones de alta presión, aunque se ha demostrado también que los stents recubiertos mejoran la permeabilidad. Las roturas de los PTF son frecuentes y también se pueden solucionar implantando stents recubiertos. En conclusión, la importancia del manejo endovascular de las fístulas lesionadas reside en su carácter poco invasivo y con fáciles posibilidades de ser repetido en el tiempo y en su capacidad de salvar los accesos vasculares no recuperables por la cirugía convencional. No obstante, la frecuencia de las restenosis que contrastan con los magníficos resultados inmediatos tras la angioplastia, así como las malas prácticas resultantes de una formación deficiente de muchos de los especialistas, son obstáculos que hay que valorar. En ocasiones, la dilatación de estenosis poco severas, la implantación de stents que dificultan futuras actuaciones endovasculares y o quirúrgicas y el empeño en volver a la angioplastia, cuando lo que se debería hacer es planificar la creación de un nuevo acceso vascular en la extremidad contralateral, hace aún más difícil la vida de los pacientes de hemodiálisis. De trombosis no voy a hablar porque ya está incluido este tema en esta sesión plenaria, pero sí acabar recordando que nosotros, los radiólogos vasculares, pertenecemos a una especialidad médico-quirúrgica y que la clínica es fundamental para que hagamos bien nuestro trabajo. Yo no voy a llamar estúpido porque somos amigos, pero hago una similitud a lo que dijo Bill Clinton. Muchísimas gracias.